Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Me da muchísimo gusto estar de vuelta. Y bien, si ya escucharon el programa que le puse Pongámonos al corriente por falta de mejores palabras, y la verdad es que de eso se trataba el programa, les recomiendo que vayan y lo escuchen. Si les interesa pues saber un poco más de lo que ha estado sucediendo en mi vida personal y las razones por las que no hemos podido estar grabando tantos episodios más seguido. Pero las buenas noticias son que regresamos a seguir grabando episodios, seguir platicando de lo que está sucediendo porque está pasando demasiado. Y bien, vamos a hacer un catch-up, vamos a ponernos al corriente en esta etapa en la que estamos de la historia de Tradiciones Custodes, de la manera en que se está implementando y de cómo nos está afectando hoy en día. Bien, pues Tradiciones Custodes se publica el 16 de junio, si no me falla la memoria, ¿verdad? Y bien, se publica el decreto y empiezan a verse varios cardenales, varios arzobispos, varios obispos restringiendo la misa tradicional, pero aún así habían quedado ciertas preguntas, ¿verdad? Y bien, una de esas preguntas era que el decreto de Tradiciones Custodes dice que, por decir uno de los ejemplos, es que no se puede ofrecer la misa tradicional en parroquias. Y bien, la pregunta es, si no podemos ofrecer la misa tradicional en parroquias, ¿en dónde la vamos a ofrecer? Y bien, pues la respuesta es, bueno, se ponen capillas, etcétera, pero no en parroquias, porque hay un término canónico, que es el de parroquia, que altera, ¿verdad? Y es lo que realmente rige lo que se puede hacer en una parroquia diocesana. Total, sucede eso. Y bien, pero queda la pregunta de los institutos Ecclesia Dei. Para los que nos escuchan en México, es posible que no sepan lo que significa esto porque no hay una presencia importante de los institutos Ecclesia Dei en México, ¿verdad? Tenemos algunas parroquias de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, y hasta lo que yo sé, no hay ninguna del Instituto del Buen Pastor ni del Instituto de Cristo Rey, Sumo Sacerdote. Entonces, hay pues hasta cierto punto una desconexión entre lo que es un instituto Ecclesia Dei y lo que es el catolicismo mainstream, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera en México, porque la mayoría de las misas tradicionales en México, a como tengo entendido, son o misas sedevacantistas o misas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que no son sedevacantistas. Total, entonces quedan ciertas preguntas sobre de qué manera afecta el decreto, el motu propio Tradiciones Custodes a los institutos de Ecclesia Dei. Entonces, bien, llega la respuesta a la dubia, a supuestas preguntas que le habían entregado a la Santa Sede sobre el motu propio Tradiciones Custodes. Entonces el arzobispo Artur Roig publica estas respuestas, que tengo planeado también hacer un poco de análisis sobre ese tema y sobre lo que dice el decreto, como se los mencioné en el episodio anterior. No he tenido tiempo. Pero ya para cuando estoy grabando este episodio, bien, pues ya ha sucedido aún una noticia más. Y es que el Papa Francisco, al parecer, le ha dado permiso a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Siempre me batallo con la lengua cuando digo el nombre por muchas FSS, etc. Pero bien, total, le da permiso a la FSSP de continuar diciendo la misa tradicional. Y bien, como ustedes saben, lo he hablado un poco, he tocado un poco el tema en este programa, es que yo personalmente no soy fan del misal de 1962. Yo sigo, en mi parroquia se sigue el misal anterior a ese, porque hay ciertos puntos en el que el misal del 62 es prácticamente una preparación para el misal nuevo, y ya ha habido un movimiento que se va dando cuenta, se va percatando de este problema y dice, bien, hay que irnos al legítimo, al misal romano legítimo, que incluye todas las tradiciones que nos han pasado. Y en el 62, que es el que usa la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, usan el misal de 62 porque Monseñor Lefebvre, a quien yo soy muy devoto, lo admiro demasiado, dijo, bien, es el último misal promulgado por un papa obviamente legítimo, Juan XXIII, y es un misal que, aunque claro tiene sus problemas, no es un peligro para la fe, como lo es el Novus Ordo Missae, ¿verdad? Esa es la decisión que toma Monseñor Lefebvre. Dice, no somos sedevacantistas, pero reconocemos que
El Papa solamente nos puede pedir ir hasta cierto punto, no nos puede pedir la misa nueva, que ofrezcamos la misa nueva, pero esto es lo que nos está pidiendo, aunque no es de nuestro grado al 100%, es legítimo y lo tenemos que seguir, ¿verdad? Claro, últimamente, estas últimas décadas, ha habido ciertas discusiones sobre lo que constituye realmente un cambio legítimo a la liturgia romana y lo que no. Bien, y los expertos, los liturgistas, los teólogos, los que saben, nos están diciendo, bien, es que hay ciertos puntos del misal de 62 que realmente no son compatibles con la tradición romana, ¿verdad? Pero bien, claro, eso no necesariamente dice que sea un peligro para la fe como lo es el nuevo sordo misa. Pero bien, para no salirnos del tema, el Papa Francisco les da supuestamente permiso en un como que decreto, no sé si, ya no entendí la verdad, si fue un decreto escrito a mano o cómo fue, pero total, supuestamente firmado el 11 de febrero que reciben los representantes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro que se reunieron con el Papa Francisco sobre poder continuar con esta liturgia tradicional. Pero bien, ya de encuentro, para mí, surgen varias preguntas y varios problemas, ¿verdad? Número 1, la crisis, sí es una crisis litúrgica, obviamente, pero es principalmente una crisis doctrinal, ¿verdad? Y de hecho la Santa Sede, el arzobispo Roach, el que está encargado de suprimir la misa tradicional, lo ha admitido. Ha dicho, la misa tradicional y la eclesiología del Novus Ordo son cosas que están una contra la otra. Prácticamente admiten ya que no es la misma religión. Y es algo que han estado diciendo los tradicionalistas desde siempre, pero que siempre, es que los tradis es tal y tal y tal. Pero bien, ahora la misma jerarquía está admitiendo que el Novus Ordo es una religión diferente al catolicismo. Al catolicismo de siempre, al catolicismo de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, etcétera, etcétera, y de los de ustedes. Entonces ya se están aclarando los asuntos y ya se están viendo que bien, hasta los modernistas ya, aunque antiguamente decían, ¿no? Es que nada cambió después del concilio, hasta ellos mismos están admitiendo que sí cambiaron las cosas y que verdaderamente, afirmativamente, el Novus Ordo es algo diferente a lo que ha sido el catolicismo de siempre y la misa tradicional va en contra de la eclesiología, va en contra de la religión moderna que quieran implementar y por eso es que quieren terminar con la misa tradicional. Porque la misa tradicional es sencillamente una reflexión de la doctrina que la soporta, ¿verdad? La doctrina, la misa tradicional, como nos enseñan los institutos de Ecclesia Dei, puede estar por sí misma, pero para tener una formación íntegra en la fe, tiene que venir avalada por la doctrina, que es lo que viene argumentando la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que dicen, bien, es que estas instituciones, esos institutos de Ecclesia Dei, siguen con la liturgia, pero no tienen capacidad de criticar el Concilio Vaticano II, de criticar el modernismo en la jerarquía, porque aceptan un trato que los tiene inhibidos por eso mismo. Por aceptar tener misas lícitas, sacrifican la fe verdadera. Y claro, hay muy buenos sacerdotes en esos institutos de Ecclesia Dei. Esto no tiene nada que ver con la calidad de algunos sacerdotes dentro de esos institutos, pero como instituciones, como grupos, o públicamente, inclusive los sacerdotes, no pueden criticar al concilio. No pueden criticar la situación actual de la iglesia, aunque algunos lo hacen, pero como institutos en sí, ellos aceptan el concilio completamente. Como institutos en sí, como digo, hay ciertos sacerdotes que individualmente reconocen los problemas y en privado o a veces también en público predican sobre los problemas, pero como institutos aceptan el concilio. Mientras para ellos mismos, de cierta manera, pues hasta un poco egoístas, dicen, bien, a lo mejor ustedes, sacerdotes diocesanos, sacerdotes de otras órdenes, no pueden ofrecer la misa, pero mientras yo la puedo ofrecer, callo como institución sobre los errores, callo sobre el modernismo, mientras a mí me dejen hacer esto. ¿Verdad? Es como si un hermano viera que le está sucediendo una injusticia al hermano o a la hermana y diga, bien, porque a mí no me toca esa injusticia, bien, no me voy a ni siquiera preocupar de lo que le está pasando a los otros,
vamos a guardar silencio, aunque sea una injusticia total, ¿verdad? Y es lo que se está repitiendo en esta ocasión, que los institutos, bueno, no los institutos de Iglesia Dei, porque solamente fueron representantes de la FSSP, dicen, Santo Padre, ¿me permite a mí poder seguir celebrando la liturgia? Y que dice el Papa, supuestamente dice, sí, continúa. Pero, por mientras, los arzobispos, obispos, siguen cancelando misas tradicionales, las siguen restringiendo para los sacerdotes diocesanos. Pero, bien, para la FSSP, mientras a ellos no les afecte, al parecer, no tienen algún problema con tradiciones custodes. Eso para mí es problemático, mientras que vemos que la Fraternidad Social de San Pío X, ellos pelearon para que se liberalizara el permiso para decir la misa en toda la iglesia, que ellos, la FSSPX, dicen que gracias a ellos se decretó en aquellos tiempos Sumorum Pontificum para que cualquier cura pudiera ofrecer la misa tradicional. Entonces aquí vemos diferencias de actitudes, que mientras la Fraternidad Social de San Pío X reconoce que es un derecho para todos los sacerdotes romanos del rito latino, la FSSP parece que dicen como institución, repito, como institución, no a los curas individuales, pero como institución dicen, bien, mientras a mí me dejen decir la misa tradicional, pues que continúe el modernismo, que continúe toda la crisis en la iglesia, porque no podemos predicar de ello en público, no dejamos que nuestros curas prediquen de ello en público, porque a nosotros nos toca la misa. Entonces es hasta cierto punto, de manera egoísta, es que preservan la misa para ellos, pero la mayoría de las misas tradicionales alrededor del mundo no son de ellos, son de la Fraternidad Social de San Pío X, son diocesanas. Entonces aquí vemos un problema. Y realmente los curas diocesanos que ofrecen la misa tradicional a veces tienen muchísima más libertad de criticar el concilio, de criticar las reformas, de criticar la revolución en la iglesia, que los curas de esos institutos. Entonces resulta hasta cierto punto problema. Y bien, ya llegamos al punto del programa en el que nos vamos a meter de fondo en lo que fue la respuesta de la SSPX, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, a el decreto que publica el Papa Francisco para la Fraternidad San Pedro. Y bien, ¿por qué no me voy primero al decreto? Porque realmente es muy breve. Fue más que nada, la verdad, un comunicado de prensa de la FSSP acerca del decreto del Papa Francisco, pero el decreto en sí del Papa Francisco no lo hemos visto, aunque publicaron como que una carta que al parecer Francisco les mandó como que escrita a mano o algo así, que firmada el 11 de febrero. No tenemos realmente un decreto que diga bien, la ley va a funcionar de esta manera aplica, etcétera, etcétera. Entonces no hay nada publicado todavía por el Vaticano, por la Santa Sede sobre esta situación. Entonces yo me voy directamente a la respuesta de la Fraternidad de San Pío X porque me parece una respuesta muy acertada, una muy buena respuesta acerca de este tema. Y bien, comienza el tema, este artículo se llama El Gran Vals de los Decretos. Y como siempre le ponen a sus artículos, especialmente cuando responden a situaciones actuales de la Iglesia, muy buenos títulos en esta página de la actualidad de la fraternidad. Entonces es una de las cosas que me gusta demasiado. Y bien, le ponen, y empieza el artículo. Después de trastornar a las llamadas comunidades Ecclesia Dei mediante el motu proprio de Traditiones Custodes y su decreto de aplicación, documentos que derogan pura y simplemente las medidas tomadas por Benedicto XVI en Sumorum Pontificum, el Papa Francisco suavizó repentinamente las medidas mediante un nuevo decreto firmado el 11 de febrero de 2022. Y como les mencioné al principio, este decreto no lo hemos visto, fue un comunicado de prensa, publicaron el texto del decreto, pero en sí la Santa Sede no ha publicado absolutamente nada sobre esta junta, ni siquiera Vatican News, que es el departamento de prensa del Vaticano no ha publicado nada. En las páginas de internet donde normalmente se publican los decretos, no se ha publicado nada. Entonces en sí, no ha publicado nada oficial el Vaticano. Entonces seguimos en espera de eso. A mí me contestó una cuenta en redes sociales que es probable que vayamos a ver algún decreto o algo un poco más definitivo del Vaticano después de Pascua. Pero bien, seguimos esperando eso. Pero bien, continúa el artículo de respuesta a este decreto. Este texto está destinado específicamente a la Fraternidad San Pedro, FSSP, en paréntesis,
El Papa accedió así a las peticiones del superior del distrito de Francia y del rector del seminario de Wigetsbad, que fueron recibidos en audiencia por Francisco el 4 de febrero. Y bien, eso es un dato curioso, que no fue el superior general de la fraternidad el que se reunió con el Papa, sino que fue solamente el superior del distrito de Francia. Entonces esto es un dato interesante. No sabemos por qué, porque no publicaron por qué fue... publicó una entrevista el superior de Francia, pero como que no sabemos por qué no tuvo mucho que ver en esta junta mínimo presencial el superior general de la fraternidad. No se sabe, pero bien, continúa. El comunicado de prensa oficial de la FSSP subraya que durante esta audiencia el Papa hizo hincapié en que los institutos como la Fraternidad San Pedro no deben verse afectados por las disposiciones generales del motu propio Traditiones Custodes, ya que el uso de los libros litúrgicos antiguos está en el origen de su existencia y está previsto por sus constituciones. Aunque el decreto solo menciona a la FSSP, se entiende que todos los institutos que se encuentran en la misma situación que esta fraternidad están involucrados o pueden estarlo si así lo solicitan. Con benevolencia, el Papa concedió a los miembros de la sociedad la facultad de celebrar el sacrificio de la misa, de administrar los sacramentos y de otros ritos sagrados, y de realizar el oficio divino según las ediciones típicas de los libros litúrgicos en vigor en el año 1962, es decir, el misal, el ritual, el pontifical y el breviario romano. Y bien, vámonos aquí por partes. El misal es la misa en sí, que contiene todos los textos litúrgicos para todo el año litúrgico. El ritual romano es el que contiene las bendiciones, contiene también el rito de exorcismo, de confesión, de bautizo y de otros sacramentos y sacramentales. El pontifical es el libro de rituales para los obispos, que tiene que ver con ordenaciones de los diferentes grados de las santas órdenes y otros tipos de ceremonias episcopales. Y el breviario romano, pues bien, es el breviario que dicen todos los sacerdotes y también muchos fieles laicos, que se reza a diario. Y esto es parte de la liturgia junto con el misal, es parte íntegra de la liturgia, la misa y el breviario romano diariamente van de la mano. Bien. Esta concesión, sin embargo, es válida solo en las casas del instituto, ya que en cualquier otro lugar los miembros la usarán solo con el consentimiento ordinario del lugar, excepto para la celebración de la misa privada. Esto bien, pues no es significante porque dice no pueden celebrar la misa donde quieran, pero bien, a final de cuentas sí, no afecta mucho, porque regularmente cuando estos sacerdotes los están en parroquias que están aprobadas por el ordinario del lugar en el que están. Entonces, en sí no es muy significante esto. Bien, en sí. Una última aclaración que invita a la reflexión. Dice, el Santo Padre sugiere que, en la medida de lo posible, se tengan en cuenta las disposiciones del motu propio Traditiones Custodes. Y es aquí donde está la pregunta, y es aquí donde esperamos un decreto más oficial de la Santa Sede, porque dice, se tiene que aplicar Traditiones Custodes, pero ¿de qué manera? A mí ya me han mencionado amigos o conocidos acerca de que en sus misas tradicionales tienen diocesanas, ¿verdad? Tienen las lecturas que son cantadas en la misa tradicional o recitadas, si es una misa recitada, las dan en inglés, solamente en la lengua vernácula, no en latín, como se acostumbra. Entonces es algo un poco curioso, y va a ver de qué manera va a afectar, ya que se publique algo más oficial de la Santa Sede, si van a pedir que se diga la misa de esta manera o si van a permitir que se ofrezca como siempre, ¿verdad? Y bien, continuamos. Las reacciones no se hicieron esperar tras la publicación de este nuevo decreto. Dada la falta de coherencia entre esas disposiciones prácticas y el marco establecido por Traditiones Custodes, algunos no encuentran la lógica en los actos de gobierno de Francisco durante este periodo de su pontificado. Otros ven en esto un mensaje a la congregación para el culto divino, así como a los obispos más rígidos, a fin de recomendar una mayor flexibilidad en la aplicación de Traditiones Custodes. Otros lo ven como una medida de precaución para evitar antagonizar a algunos miembros de los institutos Ecclesia Dei que parecían dispuestos a cruzar el Rubicón para oponerse enérgicamente a Traditiones Custodes y a su severa aplicación promovida por Monseñor Arthur Roche. En todo caso, sería un error creer que este decreto regresa las cosas a un estado ante quo. No se trata de un retorno a la norma de Summorum Pontificum que fue derogada, sino solamente de una excepción a Traditiones Custodes que continúa vigente y sigue excluyendo la liturgia tradicional para toda la Iglesia. Esa observación requiere un estudio en profundidad. Y bien, es aquí donde yo digo, bien, parece que los modernistas que están a cargo de la Iglesia ven eso, se sienten más amenazados por las misas tradicionales diocesanas
que por las de estos institutos de Ecclesia Dei. Es algo interesante, ¿no? Porque dicen, bien, no les interesa a ustedes tradiciones custodias, pero mientras la mayoría de las misas tradicionales son diocesanas, son de curas que no son partes de esos institutos de Ecclesia Dei. Y bien, aparte también, pero ya esto pues, viene desde el génesis de estos grupos, que tienen que aceptar la teología errónea del Segundo Concilio del Vaticano, Concilio Vaticano II. Eso es el problema. Entonces, estamos viendo bien, la misa tiene que ir de mano con la doctrina que soporta la misa, con la doctrina que es la que la misa expone en la misa. Pero en esos institutos parece que se separa la doctrina de la misa. Y dicen, bien, podemos mantener la liturgia, pero no hay que criticar, no hay que ser antimodernistas, no hay que criticar nada de esto. Pero bien, cuando uno lee las encíclicas antiguas como Pacem Dominici Gregis, por ejemplo, de San Pío X, vemos que nos da el programa de los modernistas para que los obispos de esos tiempos y los curas y los fieles laicos tuvieran una idea más o menos de lo que lo que estaban tramando los modernistas. Y ahora la leemos más de 100 años después de su publicación y decimos, wow, o sea, tenía toda la razón. Y es aquí donde podemos sentir un poco de consolación acerca de nuestros puntos de vista, sabiendo que todo esto que está sucediendo y la reacción que uno debe de tener con fidelidad a la iglesia ya se habían determinado. Ya nos había dado un preview, San Pío X, desde hace más de 100 años. Entonces aquí es donde nosotros podemos tener un poco de consolación sobre la situación actual de la iglesia. Pero en esos institutos dicen bien, para poder llevarnos, no vamos a atacar el modernismo, no vamos a atacar la herejía. O sí se puede atacar la herejía, pero solamente de manera positiva, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, continúa, la reacción general en los círculos de Ecclesia Dei fue de alivio bastante comprensible a primera vista. Como dice el comunicado de prensa de la FSSP, los miembros del instituto leyeron el decreto como una confirmación de su misión, una misión que implica el uso de los libros litúrgicos antiguos en el origen de su existencia y previstos por sus constituciones. Pero ¿no es la realidad más compleja? Cabe señalar que el decreto habla precisamente de una concesión hecha por Francisco a la FSSP y muy probablemente a otros que la solicitarán. El término concesión significa una excepción, una regla particular, en otras palabras, un privilegio. Esto conduce a distintas reflexiones y es aquí donde críticos dicen, bien, es que piden el permiso pero solamente para ellos, mientras que los modernistas siguen atacando, y lo siguen atacando en los institutos, pero mientras los modernistas siguen cancelando misas diocesanas. Por decir, en Monterrey llevan como desde que salió Tradiciones Custodias esperando supuestamente a que el arzobispo les dé permiso de decir la misa tradicional diocesana. Y es por eso donde uno debe decir, bien, váyanse a la FSSPX, ¿verdad? No hay razón de estar esperando algo que no va a suceder realmente. Entonces, si es esperando, bien, se puede seguir en oración, obviamente, para la liberalización de la misa tradicional como estaba bajo el Papa Benedicto XVI, antes de Tradiciones Custodias. Pero no estar, de cierta manera, poniendo nuestras propias almas en riesgo, esperando que se dé una decisión para una misa a la que tenemos derecho, como fieles de la Iglesia Romana. Entonces, tal. En primer lugar, incluso unido a las constituciones de un instituto, un privilegio sigue siendo irrevocable en cualquier momento. En una situación tan frágil es difícil no verlo flotando como una espada de Damocles que el pasado reciente ha demostrado que se puede utilizar. O sea que se le sigue dando el privilegio, pero bien, tienes que portarte bien, si no te lo quito, ¿verdad? Como cuando uno le da pues, un privilegio a un hijo, pero en cualquier momento se lo puede quitar. Cuando la misa es lo que influencia toda la vida espiritual, es la vida del alma, ¿verdad? Sería como quitarle comida a un niño, pero decirle que es privilegio. Total. Sin embargo, esta amenaza en sí misma enmascara una fragilidad aún más profunda. En efecto, la situación así creada es la de una derogación, una excepción. La ley general no cambia. No solo no cambia, sino que la excepción misma es impotente para modificarla, no afecta su legitimidad. Considerar la misa tradicional como una excepción es, pues, admitir implícitamente la ley general que esta excepción presupone. Esta lex orandi definida, según Tradiciones Custodias, únicamente por la misa nueva. Y es, por tanto, renunciar a combatirla con eficacia, y con ella a la nueva doctrina que transmite la del Concilio Vaticano II. No sorprende entonces que la respuesta dada por los institutos de Ecclesia Dei a la publicación de Tradiciones Custodias el 31 de agosto del 2021, y fíjense, aquí nos vamos hasta allá,
¿ok? Fuera una protesta de fidelidad al concilio y sus secuelas. Desgraciadamente, esta era la respuesta que esperaban los enemigos de la tradición, porque si recuerdan en este comunicado del 31 de agosto de 2021, los institutos de Iglesia de ahí se reúnen y hacen un comunicado donde dicen, nosotros les somos fieles al concilio, no hay problema con nosotros. Y aquí es donde estás jugando una ruleta rusa al hacer eso. Aunque al aceptar el concilio, pues tienes que aceptar también Summorum Pontificum, que dice que ahí tiene que haber cambios a la liturgia. Y es una de las cosas que San Pío X nos había ya dado la alarma. Ya había sonado la alarma de que iban a querer cambiar las devociones y querer cambiar la liturgia. Entonces, bien, hay que ser coherentes. Pero es lo que esos institutos a nivel institucional, repito, no los curas individuales, pero como institutos buscan separar la misa de la doctrina. Y es problemático porque no dura y no les va a durar realmente, porque como dice el artículo, como venimos leyendo, es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Tampoco es de extrañar que al conceder la celebración de la misa tradicional, el Papa recuerde el valor invariable de tradiciones custodes. La excepción confirma la regla. Es así como la situación creada por este vals de los decretos sitúa a los miembros de los institutos Ecclesia Dei, a pesar de su cierta buena voluntad, en una impotencia cada vez mayor para luchar eficazmente contra la crisis que está demoliendo a la Iglesia y que subyace no solo ni principalmente en la debacle litúrgica, sino en la propagación de los errores modernos que han envenenado las almas desde el Concilio Vaticano II. Ciertamente es importante celebrar la misa y los sacramentos según la forma polida por los siglos y la fe de la Iglesia. La misa tradicional es, en efecto, la solución perfecta a la crisis de la Iglesia, ya que transmite en sí misma las verdades que se oponen a los errores modernos. Es necesario que estas verdades sean expresadas, aclaradas, enseñadas y usadas para el combate de la fe. Pero para esto la misa debe ser reconocida por lo que es, el bien común de toda la Iglesia y no solo un bien particular. La crisis litúrgica jamás podrá resolverse mediante una concesión otorgada a aquellos que quieren permanecer apegados al culto tradicional, porque un privilegio sigue siendo un bien particular y limitado. Concebir la misa tradicional como un privilegio es, por lo tanto, restringir la influencia de la misa misma, tanto más cuando que la autoridad que otorga estas concesiones considera esta forma obsoleta y en cierto modo nula, al no ser ya, según tradiciones custodes, la lex orandi de la Iglesia. Lo trágico de la situación que se acaba de crear es que, si se mira bien, quienes han recibido esta concesión, una especie de prisión que les prohíbe combatir los errores del concilio, se han convertido en sus propios custodios. Custodios, lamentablemente, no de la tradición, sino de su privilegio. Y aquí termina el comunicado que hace la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Me pareció un muy buen comunicado y al final nos lo dejan muy en claro lo que realmente es, como dicen. Se vuelven ellos mismos al aceptar al concilio en sus propios custodios. Custodios, lamentablemente, no de la tradición, sino de su privilegio. Muy buena oración para terminar el artículo. Y eso es una mentalidad en la que quiero hablar un poco en los capítulos que vienen, porque es un tipo de mentalidad bien. ¿Es la misa tradicional un bien para toda la Iglesia o solamente para cierto grupo con privilegio? Y bien, nosotros decimos que es un bien para toda la Iglesia, pero al parecer esos institutos dicen, bien, mientras a nosotros nos dejen hacerlo, bien, pues háganse garras, no tengan las misas que quieran, no vamos a criticarlo nosotros, por cierto. Y bien, si es la única misa, vayan a la misa nueva, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos gusta, eso es por gusto, realmente, que es la línea que utilizan ellos, es por gusto, así que por gusto, y bien, pues déjenme tenerla, no porque es la misa católica, porque no quieren criticar a la misa nueva, sino porque me gusta. Entonces, a final de cuentas, se vuelve como una mentalidad de niño chiquito. O sea, a ver, no, a mí me gusta, entonces la quiero tener, mientras me lo des, bien me vale, lo que les pase a los demás. Y eso es una mentalidad que, en mi opinión, deja claro que la pelea por la tradición está claro en la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, pero también en las misas diocesanas, ¿verdad? Porque es aquí donde ven los obispos modernistas el peligro de que se esparza la fe tradicional, de que otros curas diocesanos digan, a ver, ¿qué es eso? ¿Verdad? Al contrario de decir, bueno, a los que sean devotos a la misa tradicional, váyanse a la parroquia que está allá, quién sabe por dónde, y ya no me preocupo de eso, pero bien, vemos que en México, por decir, hay más misas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X que de la FSSP, que nada más hay muy pocas parroquias. Entonces,
es un privilegio que es como un caballo de Troya, nos repite el concilio, para decir, mantengan la misa, pero no critiquen la doctrina modernista. Pero bien, así terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y bien, como siempre, viva Cristo Rey y Ave María.